Otro ejercicio. Un artefacto eléctrico tiene las siguientes indicaciones: 120 voltios y 2500 vatios. Vamos a calcular la resistencia eléctrica y la intensidad en él. Datos: 2500 vatios, que sería la potencia eléctrica, 120 voltios, que es la diferencia de potencial. Como vamos a calcular la resistencia, según la ley de Ohm, es potencial eléctrico sobre intensidad de corriente. Como estos datos no tenemos la intensidad, podemos calcularla mediante la expresión potencia eléctrica es intensidad por diferencia de potencial, donde al despejar nos quedaría potencia eléctrica entre diferencia de potencial. Utilizando esta expresión y esta expresión, obtenemos que la resistencia entonces va a ser diferencia de potencial sobre intensidad de corriente, que es P sobre V. Al aplicar aquí las operaciones indicadas, nos quedaría que resistencia es potencial eléctrico al cuadrado entre potencia eléctrica. Al hacer la solución, lo primero que vamos a calcular es la resistencia eléctrica. Potencial eléctrico al cuadrado, que es 120 voltios al cuadrado, sobre potencia eléctrica, que son 2500. Al efecto de la operación nos quedaría 5,76 ohmios. Para calcular la intensidad de corriente, simplemente utilizamos lo de la ley de Ohm, despejando la intensidad, y entonces quedaría potencial eléctrico 120 voltios sobre resistencia que acabamos de calcular. Al efecto de la operación, 20,8,3 periódico amperes. La respuesta: el artefacto eléctrico tiene una resistencia de 5,76 ohmios y por él circula una corriente de 20,83 amperes. Un conductor eléctrico es atravesado por una corriente de 5 amperes. Calcular la diferencia de potencial en los extremos del conductor, sabiendo que en 450 segundos se desprenden 8400 calorías. Dato del ejercicio entonces sería: intensidad 5 amperes, tiempo 450 segundos, cantidad de calor 8400 calorías. Vamos a calcular el potencial eléctrico. Para ello utilizamos la ley de Joule, que dice que la cantidad de calor es igual a 0,24 intensidad al cuadrado por tiempo por R. Y la ley de Ohm, que dice que resistencia es igual a potencial eléctrico sobre intensidad. Al utilizar la combinación de estas dos expresiones, en lugar de R, colocamos V por I, V sobre I. Al simplificar las intensidades de corriente, nos quedaría que 0,24 por intensidad por tiempo por potencial eléctrico. Como lo que vamos a calcular es el potencial eléctrico, al despejar nos quedaría que es cantidad de calor sobre 0,24 intensidad por tiempo. Al hacer la sustitución, cantidad de calor 8400 calorías sobre 0,24, 5 amperes que es la intensidad y 450 segundos que es el tiempo. Nos resultaría este el resultado. La respuesta: la diferencia de potencial en los extremos del conductor es de 15,5 voltios.